Dicen que los animales actúan solo por instinto, que un depredador de 200 kilos no conoce la lealtad, solo la supervivencia y el territorio. Pero este león demostró que existe una fuerza capaz de romper la ley de la selva. En 1969, dos amigos cometieron la locura de comprar un cachorro de león en una tienda de Londres, como si fuera un objeto de lujo. Años después, cuando ese cachorro ya se había transformado en un macho alfa salvaje y letal en África, decidieron volver a buscarlo. Los expertos fueron claros: no vayan. Ya no es su mascota, es una bestia salvaje y si se acercan, los matará. Nadie estaba preparado para lo que sucedió. Esta es la historia real de Christian, el único león en la historia que desafió a su propia naturaleza para no olvidar a quienes lo amaron. Londres, 1969. Cierra los ojos e imagina el pulso de una ciudad que vibraba a una frecuencia distinta. Eran los Swinging Sixties, una época de hedonismo, revolución cultural y una libertad que a menudo rozaba la locura. En las calles, la música de los Rolling Stones se mezclaba con el humo de los cigarrillos y el olor a gasolina de los autobuses de 2 pisos. En este escenario de desenfreno, donde todo parecía posible y las reglas se escribían sobre la marcha, dos jóvenes australianos, John Randall y Ace Bourke, caminaban despreocupados hacia Knightsbridge. Su destino, Harrods, la tienda departamental más exclusiva del planeta. Harrods se jactaba de un lema audaz: Omnia Omnibus Ubique, todo para todos, en todas partes. Y no era una exageración retórica. En aquel entonces, la legislación sobre el tráfico de especies era, por decirlo suavemente, inexistente. Era la ley de la selva aplicada al comercio minorista. Al entrar, John y Ace no buscaban problemas, pero el destino tiene una forma curiosa de tender trampas. Se dirigieron a la sección de animales exóticos. Un rincón de la tienda que hoy nos parecería una abominación, pero que en aquel entonces era un símbolo de estatus. Entre loros de plumajes estridentes y reptiles inmóviles, sus miradas se congelaron. Allí, en una jaula insultantemente pequeña para su linaje, había un cachorro. No era un gato, ni un perro. Era una bola de pelo dorado de apenas unos meses, con unas patas desproporcionadamente grandes y una mirada que mezclaba la inocencia con una tristeza profunda y antigua. Era un león africano, un depredador ápice reducido a mercancía de aparador. El ambiente cambió. El ruido de la tienda pareció desvanecerse. John y Ace se acercaron al cristal. El cachorro, lejos de mostrar agresividad, los miró con una curiosidad lánguida. Estaba solo, aburrido y destinado a convertirse en la alfombra de algún millonario excéntrico o en la atracción de un circo de segunda categoría. En ese instante, la lógica financiera y el sentido común salieron por la ventana. Los dos amigos sintieron una punzada en el estómago, esa mezcla de compasión y adrenalina que te dice que estás a punto de cometer una locura irrevocable. Decidieron comprarlo, no como un capricho, sino casi como un acto de rescate desesperado. El precio, 250 guineas. Una suma considerable para la época, pero ridícula si pensamos que estaban comprando una vida salvaje. La transacción fue surrealista. El cajero procesó el pago como si estuviera vendiendo un juego de maletas de piel. Salieron de Harrods no con bolsas de ropa, sino con el futuro rey de la sabana en sus brazos. Lo llamaron Christian. Al subirlo al asiento trasero de su coche, el cachorro se acomodó sobre la tapicería, mirando por la ventana cómo los edificios grises de Londres pasaban rápidamente. La gente en las aceras no tenía ni idea de que, a escasos metros de ellos, viajaba un animal diseñado por la evolución para matar. John y Ace se miraron, con las manos firmes en el volante pero con la mente en un torbellino. Habían salvado al animal, sí, pero acababan de invitar a un depredador a su vida. Y mientras el motor rugía, una pregunta silenciosa flotaba en el aire denso del vehículo. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que el instinto de ese cachorro despertara y reclamara su lugar en la cadena alimenticia? Chelsea, Londres, el epicentro de la cultura pop. Si caminabas por King's Road a finales de los 60, podías cruzarte con Mick Jagger o con un duque extravagante, pero nada, absolutamente nada, te preparaba para lo que vivía en el sótano de una tienda de muebles llamada Sophistocat. Allí, bajo el suelo de madera por donde caminaban los clientes buscando sofás de diseño, Christian había establecido su reino. Olviden la imagen triste de un animal encadenado. Christian no vivía como una bestia cautiva, vivía como un aristócrata peludo. Ace y John acondicionaron el sótano para que fuera un apartamento de soltero compartido con un depredador. ¿El baño? Una caja de arena titánica que tenían que limpiar a diario con la dedicación de unos monjes. ¿La dieta? Nada de sobras. Christian devoraba filetes de primera calidad, cortes de carne fresca que muchos londinenses de la clase trabajadora solo veían en escaparates.
Era un bon vivant con garras retráctiles. Se convirtió rápidamente en el rey de King's Road. La rutina diaria desafiaba toda lógica de seguridad pública. Imaginen la escena: un descapotable Bentley recorriendo las calles empedradas de Chelsea. En el asiento trasero, con la melena incipiente al viento y una dignidad regia, iba Christian. No ladraba a los transeúntes, los observaba. La gente se detenía en seco, frotándose los ojos, incapaces de procesar que un león africano iba de paseo dominical. Iba a restaurantes de moda, donde los dueños, encantados por la publicidad, le reservaban las mejores mesas apartadas. Se comportaba con una etiqueta impecable, recostado bajo la mesa mientras Ace y John cenaban, como si fuera un perro gran danés un poco más grande de lo normal. Sus tardes las pasaba en los jardines de una iglesia local, jugando al fútbol. Sí, al fútbol. Perseguía el balón con una agilidad que delataba sus orígenes salvajes, derribando a Ace y John con placajes afectuosos que, aunque juguetones, te dejaban sin aire. Era cariñoso, increíblemente gentil, y confiaba ciegamente en sus padres. Dormía con ellos, apoyando su pesada cabeza en sus regazos, ronroneando con un sonido que vibraba en las paredes del sótano como un motor diésel en ralentí. Pero la biología es una fuerza implacable que no entiende de cariños ni de muebles de diseño. La naturaleza tiene sus propias reglas y una agenda estricta. Christian crecía, y crecía rápido. Cada semana sus patas se volvían más anchas, sus colmillos más largos y su masa muscular más densa. Lo que antes era un juego de lucha adorable, ahora empezaba a sentirse como un combate cuerpo a cuerpo con una fuerza de la naturaleza. En medio de esa felicidad doméstica, una sombra empezaba a proyectarse sobre el sótano de Sophistocat. El cachorro se estaba desvaneciendo y el superdepredador estaba despertando. La pregunta ya no era si podrían cuidarlo, sino cuánto tiempo pasaría antes de que su propio tamaño se convirtiera en un peligro mortal, incluso sin quererlo. Al cumplir su primer año de vida, la fantasía comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la realidad. Christian ya no era aquel cachorro que cabía en el asiento trasero. Se había transformado en una masa muscular de casi 85 kilos. El sótano de Sophistocat, que antes parecía su palacio, ahora se sentía como una caja de zapatos. Cada vez que se movía, el espacio se encogía. Ya no cabía en el sofá sin que la estructura de madera gimiera bajo su peso, y los paseos en el Bentley se volvieron una logística imposible. Un león adolescente ocupaba todo el espacio, con la cabeza rozando el techo y la cola golpeando las ventanas. Pero lo más impactante no era su peso, sino su estatura. Cuando Christian se paraba sobre sus patas traseras para saludar a Ace y a John, un gesto de afecto que nunca perdió, sus inmensas patas delanteras se posaban pesadamente sobre sus hombros. En esa posición miraba a sus dueños directamente a los ojos, e incluso los superaba en altura. Imaginen por un segundo esa imagen. Tener frente a ti, respirando a centímetros de tu cara, a una máquina de matar perfecta que no tiene ni la menor idea de su propia fuerza. Aunque seguía siendo dócil y juguetón, un simple movimiento brusco, un juego con demasiada energía, podía romper huesos humanos como si fueran ramitas secas. La fuerza de Christian era inmanejable para un apartamento en el centro de Londres. La situación llegó a un punto de quiebre. Ace y John, con el corazón en un puño, sabían que el reloj corría en su contra. No podían retenerlo más tiempo sin que ocurriera un accidente, o sin que la calidad de vida de Christian se deteriorara. Pero aquí surgió el verdadero dilema moral. Las opciones convencionales eran para ellos una sentencia de muerte en vida. ¿Enviarlo a un zoológico para que pasara el resto de sus días caminando en círculos detrás de unos barrotes de acero? Jamás. ¿Venderlo a un circo para que lo humillaran haciéndolo saltar aros de fuego? Ni pensarlo. Querían que Christian fuera libre, que corriera bajo el sol africano y sintiera la tierra roja bajo sus garras. Pero, ¿cómo diablos liberas a un león que nació entre cuatro paredes? Christian era un oxímoron viviente, un depredador que nunca había cazado, que no sabía matar, y lo más peligroso de todo, que creía firmemente que los humanos eran su familia. Soltarlo en la naturaleza en ese estado no era darle libertad, era enviarlo al matadero. Era un rey sin reino, un animal atrapado entre dos mundos, demasiado salvaje para la ciudad, pero trágicamente demasiado humano para la selva. Estaban en un callejón sin salida, y la desesperación comenzaba a instalarse. El destino, a veces, entra por la puerta sin llamar. Un día cualquiera en la mueblería, dos clientes entraron buscando escritorios de caoba, y se encontraron con una escena que les heló la sangre. Un león descansando entre los muebles. Pero no eran clientes ordinarios, eran Bill Travers y Virginia McKenna, las estrellas de Hollywood que habían protagonizado la película Nacida Libre, Born Free. Ellos conocían la mirada de un león. Entendían el alma de estas bestias mejor que nadie en Londres.
En lugar de huir despavoridos o llamar a la policía, vieron en los ojos de Christian algo que reconocieron al instante: un espíritu noble atrapado en el lugar equivocado. Travers y McKenna pusieron sobre la mesa un nombre que resonaba con reverencia en el mundo de la conservación: George Adamson. En África lo llamaban Baba Ya Simba, el padre de los leones. Adamson era un hombre rudo, curtido por el sol implacable de Kenia, que vivía en una reserva remota y peligrosa llamada Kora. Él era la única persona en el mundo capaz de intentar lo imposible. Ace y John contactaron con él, y contra todo pronóstico lógico, el viejo Adamson aceptó el reto. Pero su respuesta vino con una advertencia severa, escrita con la frialdad de quien ha visto morir a muchos animales y hombres en la sabana. La misión era suicida sobre el papel. Rehabilitar a un león de ciudad en la salvaje reserva de Kora no era simplemente abrir una jaula y decir adiós. Era una reingeniería biológica completa. Christian era, a todos los efectos, un aristócrata inglés con 4 patas. No sabía cazar. Esperaba que la comida apareciera en un plato. No tenía manada. Su manada eran 2 humanos. Y lo peor de todo, no entendía el idioma de los leones salvajes. En la naturaleza, una mirada equivocada o un paso en falso en el territorio de otro macho significa la muerte instantánea. Christian sería un extranjero en su propia tierra ancestral. No tenía las cicatrices de la experiencia, ni los callos en las patas, ni la malicia necesaria para sobrevivir a las noches de Kora, donde las hienas ríen antes de despedazar y los leones rivales patrullan con violencia territorial. La Operación Regreso a África se puso en marcha, no como un viaje turístico, sino como una misión de vida o muerte. Ace y John estaban a punto de llevar a su mejor amigo al ambiente más hostil del planeta, rezando para que los instintos dormidos de sus ancestros despertaran antes de que fuera demasiado tarde. 1970. El aire acondicionado y el asfalto gris de Londres quedaron atrás, reemplazados por el calor sofocante y la tierra roja del Valle del Rift. Al abrirse la caja de transporte en la reserva de Kora, Christian no rugió desafiante, parpadeó confundido. El choque fue brutal. No era solo un cambio de código postal, era un cambio de dimensión. El aire olía a peligro, a orina de rivales y a presas muertas. Christian, el rey de King's Road, se veía de repente pequeño e insignificante bajo la inmensidad del cielo africano. La transición fue un calvario emocional y físico. Christian estaba aterrorizado. Extrañaba su sofá, extrañaba la seguridad de las 4 paredes. Durante las primeras noches, gemía buscando el contacto de Ace y John, sin entender por qué dormían en tiendas de campaña cerradas y no con él abrazados en el suelo. Pero George Adamson, con su rifle al hombro y su pipa eterna, sabía que no había tiempo para la nostalgia. Tenía que presentarle a Christian la realidad de su especie, y esa realidad tenía un nombre: Boy. Boy era el león macho dominante de Kora, un veterano lleno de cicatrices que había actuado en la película Born Free, pero que había regresado a un estado salvaje y violento. La introducción fue de una tensión insoportable. Boy vio a Christian no como un amigo, sino como un intruso débil en su territorio. Hubo rugidos que sacudieron el suelo, cargas falsas y momentos donde Ace y John contuvieron la respiración, temiendo ver a su bebé destrozado en segundos. Fue la escuela más dura del mundo. Christian tuvo que aprender a someterse, a leer el lenguaje corporal de la agresión y a entender que aquí, un error no te costaba una reprimenda, te costaba la vida. Poco a poco, bajo la tutela de Adamson, Christian comenzó a despertar. Vio cazar a otros leones. Sintió el impulso eléctrico de perseguir algo vivo, no una pelota de fútbol. Ace y John se quedaron varias semanas actuando como un puente entre su vida humana y su futuro salvaje. Pero el reloj de arena se vació. Llegó el día que tanto temían. La despedida no fue con palabras, sino con un silencio desgarrador. Ace y John sabían que si se quedaban más tiempo, Christian nunca cortaría el cordón umbilical. Tenían que romperle el corazón para salvarle la vida. Se subieron al Land Rover, con los ojos llenos de lágrimas, y arrancaron el motor. Al mirar por el retrovisor, vieron una imagen que los perseguiría por siempre. Christian se había subido a una roca alta. No corrió tras el coche. Se quedó allí, estático. Una silueta dorada recortada contra el sol poniente, viéndolos alejarse en una nube de polvo. Estaba solo por primera vez en su vida. En ese momento, sobre esa roca, la mascota murió y el rey tuvo que nacer a la fuerza. Pasó un año.
12 meses largos y tortuosos donde el silencio de África se tragó a Christian. En Londres, la incertidumbre carcomía a Ace y John. ¿Habría muerto de hambre? ¿Lo habrían despedazado los leones rivales? Pero entonces comenzaron a llegar los informes de George Adamson a través de cartas y transmisiones de radio crepitantes. Lo que narraba el viejo conservacionista no era una historia de supervivencia, era la crónica de una conquista. Christian no solo había sobrevivido a la prueba de fuego de Cora, había florecido en el infierno. El animal que describía Adamson ya no era la mascota mimada que dormía en camas de humanos. Había mutado, había crecido hasta convertirse en un titán de casi 200 kilos de músculo compacto y nervio puro. Su melena, antes suave y peinada, había estallado en una corona dorada y espesa que le cubría los hombros y el pecho, una armadura natural diseñada para proteger su garganta en duelos a muerte. La escuela de la selva había terminado y Christian se había graduado con honores de sangre. Había aprendido el arte brutal de la emboscada. Ya no esperaba su comida, la tomaba. Acechaba búfalos y antílopes con la paciencia de una sombra, calculando distancias, viento y debilidades. Había sentido el sabor metálico de la sangre caliente en su boca tras una cacería exitosa, pero lo más impresionante no era su capacidad para matar, sino su capacidad para liderar. Cora es un lugar donde el vacío de poder se llena con violencia. Christian había tenido que pelear. Su cuerpo, antes inmaculado, ahora llevaba las cicatrices de garras y colmillos rivales, mapas de batallas ganadas en la oscuridad de la sabana. Había defendido su territorio contra intrusos y en un giro del destino que ni el propio Adamson pudo prever, se había convertido en el líder indiscutible, el macho alfa de su propia manada. Ahora comandaba a un grupo de leonas, decidía cuándo moverse, cuándo descansar y cuándo atacar. Caminaba con ese paso pesado y arrogante de quien sabe que es intocable. Era un animal completamente salvaje, peligroso, impredecible y dueño absoluto de su destino. La mascota de Londres, aquel león que jugaba con una pelota en el jardín de la iglesia, había muerto bajo el sol de Kenia. El león de Cora había nacido. Y su rugido ahora hacía temblar la tierra kilómetros a la redonda. 1971. Un año había pasado. En Londres la vida de Ace y John había seguido su curso, pero sentían un vacío imposible de llenar. La necesidad de ver a su amigo, de saber si realmente estaba bien, se volvió una obsesión. Decidieron volver a Kenia. Pero cuando anunciaron su plan, no recibieron aplausos, sino advertencias fúnebres. Los expertos en comportamiento animal y el propio George Adamson fueron brutalmente honestos. No lo hagan. La advertencia de Adamson fue clara y fría como el acero. Escuchen, él ya es salvaje. Es el líder de una manada. Ha matado para sobrevivir. No los recordará. Si se acercan, no verá a sus padres. Verá a 2 intrusos invadiendo su territorio. Y los matará para defenderlo. No era una exageración. Era la ley de la selva. Un macho alfa no negocia su soberanía. A pesar del riesgo de muerte inminente, Ace y John subieron a ese avión. La conexión que sentían era más fuerte que el miedo. Llegaron a Cora bajo un sol implacable. El aire estaba cargado de polvo y tensión eléctrica. Adamson los llevó a la zona donde creía que estaba la manada de Christian. Detuvieron el Land Rover y se bajaron. Estaban expuestos, vulnerables. 2 figuras diminutas en la inmensidad de la llanura africana. Esperaron. El silencio era absoluto, solo roto por el zumbido de las moscas y el latido acelerado de sus propios corazones. De repente, una figura apareció en el horizonte. A lo lejos, entre los matorrales secos, se recortó una silueta inconfundible. Era él, pero era inmenso, mucho más grande de lo que recordaban. Christian se detuvo en seco. Giró su enorme cabeza y clavó su mirada en los 2 hombres. No hubo movimiento de cola, no hubo saludo. El aire se volvió pesado. Christian comenzó a bajar el cuerpo, pegando el vientre al suelo, ocultándose entre la hierba alta. Sus omóplatos se movían rítmicamente bajo la piel dorada. Cualquier experto sabe lo que eso significa. Estaba cazando. Estaba acechando. Comenzó a acercarse lenta y cautelosamente, con esa mirada depredadora que no parpadea, evaluando si lo que tenía enfrente era una amenaza o una comida. Ace y John se mantuvieron firmes, tragando saliva, mientras la muerte se acercaba paso a paso, silenciosa y letal. En ese instante, la distancia entre Londres y Cora nunca pareció tan grande. La tensión era insostenible.
Christian seguía acercándose agazapado, una máquina de matar en modo sigiloso. Ace y John, con los nervios destrozados, decidieron romper el silencio. Uno de ellos gritó su nombre. Christian, ese sonido, esa palabra familiar, actuó como un interruptor en la mente primitiva del león. En una fracción de segundo, la biología depredadora se apagó y la memoria emocional se encendió. Christian se detuvo. Levantó la cabeza, olfateó el aire y sus ojos cambiaron. La mirada de hielo se derritió. Lo que sucedió a continuación fue aterrador y hermoso a la vez. Christian rompió el paso de acecho y comenzó a correr. Pero ya no era la carrera calculada de un cazador. Era el galope torpe y desesperado de alguien que ha encontrado un tesoro perdido. Corría hacia ellos a toda velocidad, levantando una nube de polvo rojo. Si alguna vez has visto correr a un león de 200 kilos hacia ti, sabes que el instinto te grita que huyas. Pero Ace y John abrieron los brazos. El impacto fue colosal. Christian no frenó. Saltó sobre ellos, levantándose sobre sus patas traseras y envolviendo sus inmensas patas delanteras alrededor de los hombros de Ace. No usó las garras. Enterró su enorme cabeza en sus cuellos, emitiendo unos sonidos que no eran rugidos, sino gemidos profundos, guturales, gemidos de alegría pura y desenfrenada. Lamió sus caras con su lengua rasposa como lija, empujándolos, abrazándolos, colapsando bajo el peso de la emoción. Era un torbellino de amor bruto y salvaje. Se comportó exactamente como el cachorro del sótano de Londres, solo que ahora tenía el poder de triturar un cráneo con una mordida, y sin embargo, los trataba con la delicadeza de una madre con sus crías. Las cámaras de 16 milímetros captaron cada segundo de este milagro. La imagen de dos hombres jóvenes con pantalones acampanados siendo abrazados por un león adulto bajo el cielo de Kenia se convirtió en un testamento eterno. Décadas más tarde, con la llegada de YouTube, este clip granulado resurgiría. Acompañado a menudo por la balada I Will Always Love You, el video acumularía más de 100 millones de vistas, haciendo llorar a generaciones enteras frente a sus pantallas. Pero más allá de los likes y la viralidad, ese momento demostró algo científico y profundo. Los leones no son máquinas biológicas impulsadas solo por el hambre y el territorio. Tienen memoria, tienen capacidad de amar, y tienen una lealtad que puede sobrevivir al tiempo, a la distancia y a la llamada salvaje de la naturaleza. Ace y John no solo se reencontraron con su mascota, confirmaron que el vínculo que habían forjado era indestructible. Lo que sucedió después de la euforia del reencuentro dejó a George Adamson, el hombre que creía haberlo visto todo, sin palabras. Tras calmarse, recuperar el aliento y lamer las lágrimas de los rostros de Ace y John, Christian no se limitó a quedarse allí. Se apartó unos metros, miró hacia la espesura de los arbustos espinosos y emitió un sonido bajo, una llamada gutural y suave. Era una invitación. De entre las sombras de la vegetación aparecieron dos figuras más. Eran dos leonas salvajes. Y no venían solas. Traían consigo algo sagrado y peligrosísimo. Un cachorro. Eran su esposa y su descendencia. En el código de la naturaleza, una leona con crías es la criatura más paranoica y letal que existe. Cualquier extraño es una amenaza que debe ser neutralizada al instante. La tensión volvió a dispararse. Ace y John se congelaron. Christian estaba a salvo con ellos, sí. Pero esas leonas nunca habían pisado una tienda departamental en Londres. Eran bestias de Cora, nacidas en sangre y fuego. Pero entonces ocurrió lo imposible. Christian caminó hacia ellas, frotó su cabeza contra las suyas en un gesto de tranquilidad y luego miró a Ace y John. Estaba haciendo las presentaciones formales. Les estaba diciendo en un lenguaje silencioso pero inequívoco: ellos son mi familia antigua. No los toquen, son de los nuestros. Las leonas que normalmente habrían despedazado a estos dos intrusos delgados y pálidos, dudaron. Miraron a su líder, luego a los humanos. La confianza que Christian tenía en Ace y John actuó como un salvoconducto diplomático. Si el alfa confiaba, la manada confiaba. Tímidamente se acercaron. Olfatearon el aire, tensas, con los músculos listos para atacar si detectaban un movimiento en falso. Pero la agresión nunca llegó. La escena que siguió parece sacada de una pintura surrealista. Pasaron la tarde juntos, sentados en la hierba dorada de la sabana.
2 chicos de Londres, un león masivo, 2 leonas salvajes y un cachorro, conviviendo en una paz absoluta. Christian se recostó entre todos ellos, cerrando el círculo. Había logrado fusionar sus 2 mundos. Las barreras entre el hombre y la bestia, entre la civilización y lo salvaje, se habían disuelto por completo. Ace y John no solo fueron aceptados, fueron integrados temporalmente en el orgullo. Fue la prueba definitiva de que la autoridad de Christian era absoluta y de que su corazón, a pesar de la brutalidad de la selva, seguía expandiéndose. 1973, Ace y John regresaron a Cora por última vez. Pero esta visita tenía un aire diferente, más sombrío. George Adamson, con el rostro más surcado de arrugas y la mirada preocupada, les dio la mala noticia nada más aterrizar. Christian había desaparecido. No se le había visto en 3 meses. Según Adamson, la dinámica de poder en la reserva había cambiado. Christian, ahora un macho plenamente maduro y dominante, se estaba adentrando cada vez más en el desierto profundo, empujando las fronteras de su territorio para evitar conflictos innecesarios con nuevos rivales jóvenes o simplemente buscando la soledad de los reyes. Las posibilidades de encontrarlo eran prácticamente nulas. Cora es un océano de espinas y rocas de 700 kilómetros cuadrados. Buscar un león que no quiere ser encontrado es como buscar una lágrima en la lluvia. Ace y John pasaron días esperando en el campamento, escaneando el horizonte con binoculares hasta que les dolían los ojos. Nada. Solo polvo y calor. La resignación comenzó a instalarse. Tenían un vuelo programado para volver a Londres al día siguiente. Parecía que el destino había decidido cerrar el libro sin un último capítulo. Se sentaron fuera de sus tiendas esa última noche, bajo un manto de estrellas, aceptando que Christian ya no pertenecía a su mundo, sino a la memoria. Pero Cora guarda secretos que desafían la estadística. Justo antes del amanecer, cuando la sabana está en ese silencio sepulcral previo al despertar del sol, algo se movió en el límite del campamento. Como un fantasma convocado por la nostalgia, Christian apareció. Nadie sabe cómo supo que estaban allí. Quizás olió su rastro en el viento a kilómetros de distancia. Quizás, como decían los locales, los leones tienen un sexto sentido para las despedidas. El encuentro fue breve, intenso y cargado de una finalidad dolorosa. Christian estaba enorme, más masivo que nunca, un coloso de batalla. Su melena era oscura y espesa, y sus ojos tenían un brillo salvaje que no estaba allí en 1971. Se dejó abrazar una última vez. Permitió que Ace y John hundieran sus manos en su pelaje. Pero su energía era distinta. Ya no jugaba. Aceptó el amor, pero con la solemnidad de un monarca que concede una audiencia rápida antes de volver a la guerra. A la mañana siguiente no hubo juegos ni presentaciones familiares. Christian se dio la vuelta. No miró atrás. Caminó hacia el horizonte profundo de Cora, su figura dorada haciéndose cada vez más pequeña hasta que se fundió con la maleza y el calor. Nunca más volvieron a verlo. Vivió el resto de sus días como un rey libre, luchando, amando y reinando en la tierra de sus ancestros. Pero la historia de su amor cruzó el océano y las generaciones, recordándonos que incluso en el corazón del depredador más temible, hay espacio para la gratitud. Christian se marchó hacia la inmensidad de Cora, llevándose consigo los secretos de su vida salvaje, pero dejándonos una lección que resuena décadas después. A menudo miramos a la naturaleza con cierta arrogancia, trazando una línea clara entre ellos, las bestias instintivas, y nosotros, los seres racionales. Creemos que en la selva la supervivencia borra cualquier rastro de afecto. Pero al ver esas imágenes, al ser testigos de cómo un rey de la sabana, capaz de derribar búfalos, se deshace en ternura ante 2 viejos amigos, nos vemos obligados a replantear todo lo que sabemos. Nos obliga a guardar silencio y a preguntarnos: ¿es posible que estemos subestimando la inteligencia de estos gigantes? ¿Es posible que la memoria del corazón sea tan poderosa como el instinto de caza? Quizás, la distancia entre el hombre y la bestia es mucho más corta de lo que nuestra vanidad nos permite admitir. Christian no fue solo un león. Fue un puente entre 2 mundos que creíamos irreconciliables. Si esta historia movió algo dentro de ti, si te hizo ver a la naturaleza con otros ojos, suscríbete al canal. Hay miles de historias ocultas en la espesura esperando ser contadas. Déjame saber en los comentarios, ¿qué otro animal histórico o legendario te gustaría que investiguemos para el próximo documental? Nos vemos en la próxima expedición.